Jacob habitaba en la tierra de Canaán donde su padre había morado. Entre sus muchos hijos, José, a sus 17 años, se destacaba como un pastor de ovejas junto a sus hermanos. Pero José no tardaba en informar a su padre sobre la mala conducta de sus hermanos, lo que no les simpatizaba mucho a ellos. Sin embargo, Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, pues lo había tenido a su vejez y le había regalado una túnica de diversos colores, símbolo de esa preferencia. Los hermanos de José, al ver el favoritismo de su padre, lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Un día José tuvo un sueño que decidió compartir con ellos, incrementando aún más el rencor que ellos sentían. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y estaba derecho, mientras vuestros manojos se inclinaban al mío. Sus hermanos, llenos de resentimiento, le respondieron: ¿reinarás tú sobre nosotros? A partir de ese momento lo aborrecieron más por sus sueños y palabras. José tuvo otro sueño y nuevamente cometió el grave error de contarlo a la gente equivocada. Esta vez también estaba su padre y dijo: he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Su padre lo reprendió: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? A pesar de la reprimienda, Jacob meditaba estas palabras, y mientras sus hermanos lo envidiaban profundamente, su padre simplemente reflexionaba en que podía ser algo que venía de Dios. A menudo la envidia y el odio nacen del temor a ser eclipsados por otros. Sin embargo, el verdadero liderazgo y grandeza proviene de la humildad y del servicio que podemos dar a los demás. Recordemos que los sueños y visiones que Dios nos da no pueden ser comprendidos por todos, pero tienen un propósito divino. Así que fíjate muy bien a quién le cuentas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Poco después, los hermanos de José fueron a apacentar ovejas en Siquem. Jacob envió a José a ver cómo estaban ellos y las ovejas. Al llegar, José encontró a un hombre que le indicó que sus hermanos habían ido a Dotán, a otro lugar que no debían de estar, y cuando sus hermanos lo vieron acercarse, conspiraron para matarle. He aquí viene el soñador, matémosle y echémosle en una cisterna. Diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Rubén, el mayor, intervino para salvar a José de la muerte, sugiriendo echarlo a una cisterna vacía con la intención de rescatarlo después. Así, cuando José llegó, sus hermanos lo despojaron de su túnica de colores y lo arrojaron a una cisterna. La traición de aquellos en quienes confiamos puede ser una de las pruebas más dolorosas. Sin embargo, en esos momentos de desesperación debemos recordar que Dios no nos abandona. Las situaciones difíciles a menudo son el preludio de grandes obras que Dios realizará en nuestras vidas. De eso podemos estar seguros, y José estaba a punto de experimentar un milagro de este tipo. Mientras sus hermanos comían, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad rumbo a Egipto. Judá propuso vender a José en lugar de matarlo. Dijo: venid y vendémosle a los ismaelitas y no será nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Convinieron en ello y vendieron a José por 20 piezas de plata. Los mercaderes madianitas lo llevaron a Egipto. Rubén, al regresar y no encontrar a José en la cisterna, se desesperó, y sus hermanos decidieron entonces engañar a su padre. Tiñeron la túnica de José con la sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob, quien al reconocerla concluyó que una bestia había acabado con la vida de su hijo. Desconsolado, Jacob se lamentó, rehusando a ser consolado por sus hijos e hijas, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Los planes malvados de los hombres pueden causar un sufrimiento, pero este será temporal, porque la providencia de Dios es la que siempre prevalece. Las adversidades pueden parecer insuperables, pero con fe y perseverancia veremos cómo Dios transforma el dolor en propósito y las pruebas en triunfos. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón que era capitán de la guardia. A pesar de las circunstancias adversas, Jehová estaba con José y éste prosperaba en la casa de su amo egipcio. Potifar notó que todo lo que José hacía prosperaba, y por ello José halló gracia ante sus ojos y se convirtió en su mayordomo. Potifar le confió la administración de toda su casa y de sus propiedades, y desde entonces Jehová bendijo la casa de Potifar, y esto era causa de José. Todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo, fue bendecido por la presencia de José.
La prosperidad verdadera no siempre se mide en términos materiales, sino en la presencia y favor de Dios en nuestra vida. Cuando permanecemos fieles y diligentes, incluso en medio de adversidades, Dios puede usar nuestras circunstancias para bendecirnos y bendecir a aquellos a nuestro alrededor. José, de hermoso semblante y bella presencia, atrajo la atención de la esposa de Potifar, quien intentó seducirlo diciendo: duerme conmigo. José se negó rotundamente, recordando el respeto y la confianza que su amo había depositado en él, y dijo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? A pesar de los constantes avances de la mujer, José permaneció firme en su integridad y no cedió ante la tentación. Un día, mientras José realizaba sus tareas, la casa estaba vacía y la esposa de Potifar aprovechó la oportunidad para agarrarlo por su ropa y repetir su demanda: duerme conmigo. José, huyendo del pecado, dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo. Ante esta humillación, la mujer de Potifar gritó y llamó a los sirvientes, acusando falsamente a José de intentar abusar de ella. La verdadera integridad se mantiene incluso cuando nadie más esté mirando. José nos enseña que la fidelidad a Dios y a nuestros principios es más importante que cualquier tentación pasajera. La verdadera prueba de carácter se revela en cómo respondemos cuando enfrentamos el mal y la injusticia. Muchas veces pareciera que esto nos puede llevar a algo peor, pero tú confía que si tú te mantienes íntegro, Dios va a responder y no va a haber mal que se acerque a ti. Cuando Potifar regresó, su esposa le repitió la falsa acusación, provocando que la furia de Potifar se encendiera. Sin investigar la verdad, Potifar tomó a José y lo encarceló en la prisión donde estaban los presos del rey. Pero incluso en la cárcel, Jehová estaba con José, extendiendo su misericordia sobre él y dándole gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en José el cuidado de todos los presos, delegando en él toda la administración de la prisión. Todo lo que se hacía allí estaba bajo el control de José, y el jefe de la cárcel no necesitaba ni supervisar nada, porque Jehová prosperaba todo lo que José hacía. Dios puede transformar las peores circunstancias en oportunidades para mostrar su poder y misericordia. La fe y la fidelidad de José en medio de la adversidad son un recordatorio de que Dios no nos abandona, sino que obra incluso en nuestros momentos más oscuros para cumplir ese propósito en nuestra vida. Es curioso cómo normalmente nosotros al leer la historia de José pensamos que él va de mal en peor, pero la realidad es que no es así. Con Potifar estaba bien, pero al momento de llegar a la cárcel ahora tenía total libertad. No estaba encarcelado. En realidad él no iba de mal en peor, él siempre fue de menos a más. Y estamos cerca de ver hasta dónde lo llevó su integridad y su confianza en Dios a lugares inimaginables, y eso es algo que tú y yo también podemos realizar. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, justo el lugar donde José estaba preso. Una mañana José los vio y notó que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales qué es lo que pasaba, qué es lo que tenían. Él les dijo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. El jefe de los coperos contó su sueño a José, y José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, porque me pusieron en la cárcel. La interpretación de sueños no es solo un don, sino una oportunidad de servicio. José, incluso en prisión, utilizó su don para ayudar a otros y buscar justicia para sí mismo. Esto nos enseña que en cualquier situación podemos encontrar maneras de servir y de buscar la justicia. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, le contó su sueño a José, pero José aquí respondió algo diferente. Esta es su interpretación, le dijo: los 3 canastillos, 3 días son, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti.
Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos justo como lo había interpretado José. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. A veces las personas a quienes ayudamos pueden olvidarse de nosotros, pero Dios nunca lo hará. La fidelidad de José y confianza en Dios son ejemplo de cómo incluso cuando somos olvidados por los hombres, seguimos siendo recordados y cuidados por Dios. En su tiempo perfecto, Dios cumplirá sus promesas y sus propósitos en nuestra vida. Recuérdalo siempre. 2 años después, Faraón tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. La vida está llena de contrastes y sorpresas. A veces lo que parece fuerte y próspero puede ser consumido por lo que es débil y siniestro. Este sueño reflejaba la fragilidad de las cosas materiales y cómo las circunstancias pueden cambiar rápidamente, recordándonos que debemos buscar algo más estable y eterno en nuestras vidas. Y esto es algo que Faraón no había entendido de su sueño. Volvió a dormirse y tuvo otro sueño, y esta vez vio algo muy similar, que en un momento más te revelaré para que entiendas la importancia de que José estuviera en esa cárcel. Su primer sueño era que vio 7 vacas hermosas y 7 vacas feas, y estas vacas se comían a las que estaban bien. En su segundo sueño, él veía 7 espigas que estaban muy bonitas y 7 espigas que ya estaban marchitas. Y las marchitas devoraban a las espigas que estaban gruesas y llenas. A la mañana siguiente, el espíritu de Faraón estaba agitado por lo que había soñado y envió a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo interpretarlos. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón recordando sus faltas y explicó que cuando Faraón se había enojado contra él y él estaba en la cárcel, también estaba ahí el panadero, y ambos habían tenido sueños esa misma noche, y un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, los había interpretado, y tal como él había dicho, el jefe de los coperos fue restablecido, pero el jefe de los panaderos fue colgado, y justo eso es lo que José había interpretado. La incapacidad de los magos y sabios para interpretar los sueños de Faraón destaca una verdad importante: no todas las respuestas pueden ser encontradas en la sabiduría humana. A veces necesitamos mirar más allá de nuestro conocimiento y buscar la guía de Dios. El recuerdo del jefe de los coperos sobre José es un testimonio de cómo Dios usa circunstancias y personas de formas inesperadas para cumplir sus propósitos en nosotros. Faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y se presentó ante Faraón. Este le dijo que había tenido un sueño que nadie podía interpretar, pero que había oído que José podía hacerlo. José respondió humildemente que la interpretación no estaba en él, sino que Dios sería quien daría una respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón relató su sueño a José, y José, con la sabiduría de Dios, interpretó esos sueños. Explicó que ambos sueños tenían el mismo significado. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia en Egipto. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas feas representaban 7 años de hambre que seguirían a los años de abundancia. José aconsejó a Faraón que nombrara un hombre sabio y prudente para que administrara la tierra de Egipto, recolectando 1/5 de la producción durante los años de abundancia, para guardarla y usarla durante los años de hambre. Esta estrategia no solo salvaría a Egipto, sino que también resaltaría la providencia de Dios al proveer una solución antes de que la crisis ocurriera. Faraón y sus siervos quedaron impresionados con la sabiduría de José y reconocieron que el Espíritu de Dios estaba en él. Faraón elevó a José a una posición de gran autoridad, poniéndolo a cargo de toda la tierra de Egipto. Le dio su anillo de sello, lo vistió con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. José se convirtió en el segundo al mando en todo Egipto, solo después de Faraón. Este acto de elevación no solo destaca la providencia de Dios en la vida de José, sino que también nos recuerda que Dios exalta a los humildes y usa a los que confían en él para cumplir sus propósitos. Durante los
los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto recolectando y almacenando una gran cantidad de grano. Cuando comenzaron los 7 años de hambre, Egipto estaba preparado. La gente de todas partes venía a Egipto para comprar grano a José y así se cumplió la palabra que Dios había dado a través de los sueños de Faraón. José, el gobernador de la tierra, quien distribuía grano a todos los pueblos, vio llegar, ¿adivinen a quién? Sí, a sus hermanos. Ellos, al acercarse, se inclinaron ante él con el rostro a la tierra, y al reconocerlos, José ocultó su identidad y les habló con dureza preguntando: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. La escena donde los hermanos de José se inclinan ante él es un cumplimiento de los sueños que José había tenido muchos años antes. Aquellos sueños que habían generado celos y rencor en sus hermanos ahora se convertían en realidad. Este momento subraya la soberanía de Dios y cómo sus planes, aunque incomprensibles, se cumplen en su tiempo, y este tiempo siempre será perfecto. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él, y recordando sus sueños les acusó de ser espías que venían a explotar las partes desprotegidas del país. Los hermanos, desconcertados, negaron toda acusación, afirmando que solo venían a comprar alimento y que eran hombres honrados, hijos de un solo padre. José los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo: haced esto y vivid, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos quedará preso en la casa de vuestra cárcel. Los demás, id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, así se verificará vuestras palabras y no moriréis. Y ellos aceptaron. Cuando llegaron con su padre, faltaba una vez más un hermano. Jacob, angustiado, exclamó: me habéis privado de mis hijos. José no está, Simeón tampoco, y ahora queréis llevarse a Benjamín. Todo está en mi contra. La historia de José y sus hermanos nos recuerda la importancia del perdón, la reconciliación y la confianza en el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La vida de José es un testimonio de cómo la fe y la perseverancia pueden transformar el sufrimiento en salvación y la división en unidad. Porque justo después los hermanos regresan a donde estaba José llevando a su hermano, y José en ese momento recapacita en sus actos. Los invita a que pasen un momento conviviendo, y ahí entonces, después de una charla, después también de un momento donde él estaba luchando aún con la venganza hacia sus hermanos, él recapacita, pone en primer lugar a Dios, siempre siendo humilde, siendo alguien que buscaba el bien de los demás, y entonces rompe en llanto. Un llanto que se escuchó en toda la casa, un llanto que también sus hermanos fueron conmovidos en ese momento, pero ellos aún no le reconocían. Cuando José entonces se revela ante ellos diciendo que él era su hermano, los corazones de ellos también fueron quebrantados, se arrepintieron, y entonces ahí podemos mirar un momento de reconciliación. Y estos son los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Milagros donde todo tal vez parece perdido, donde todo pareciera que ya ha quedado en el olvido, que no hay nada que se pueda hacer. Pero en los planes de Dios, si nosotros somos pacientes, somos humildes y perseveramos con integridad, siempre Él va a responder, y encontraremos una vez más, sin importar el tiempo que haya pasado, la reconciliación ante las cosas que tal vez antes habíamos perdido. José recobró a su familia. En ese momento, José invita a sus hermanos que fueran con su padre y trajeran no solamente a su padre, sino a todo el pueblo, y entonces ellos podían estar en Egipto y tener una vida próspera y feliz cerca de él. Si te gustaría que habláramos de un tema en especial o tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y será un gusto responderte. Así también te invito a que te suscribas al canal para que tengas acceso a notificaciones cuando se suba un nuevo video. Soy Efret Salinas. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.